Hernando, bienvenido. Verdaderamente es un placer contar con tu presencia y sobre todo con tus magníficas ideas. Varios me acaban de escribir. Por favor, que Hernando trate los 4 temas fundamentales que el país tiene. Uno, el que tiene que ver con la pandemia. ¿Qué es lo que plantea? Economía y empleo. Educación, porque vamos a tener una generación perdida, ¿no? Y delincuencia. ¿Qué es lo que plantea Hernando de Soto sobre los 4 temas fundamentales que el Perú tiene para este año y para el próximo y para el próximo? Sí, pues, la primera cosa es darse cuenta que esto es un problema de largo plazo, esto no es de corto plazo. Así es. Correcto. Muchas Así es. cosas en el país no funcionan, por la sencilla razón de que todo el mundo pone pues un parche. Y la idea es que hay muchas cosas, como lo que ustedes han hablado mucho, en varios casos, infraestructura no es un problema que se resuelve el día a la mañana, Evidente. nada. Y la pandemia también, desgraciadamente, parece ser una cosa que tampoco va a ser de a corto plazo. Entonces, la primera cosa, en lo que se refiere a la pandemia, es que la vacuna no es la única parte de la solución. Nosotros hemos tenido la suerte, porque participé a pedido suyo con el presidente Netanyahu en su programa de asentamientos humanos, que es muy controversial, pero como él mismo dice, viene del Perú. Y aproveché para tomar contacto con la máxima autoridad sobre la lucha contra el COVID, pero no solamente contra el COVID, sino era del aparato de salud de Israel. ¿Qué ocurre? Que es el país donde solamente el 1% de todos contagiados por el coronavirus va al hospital. El 99% se cura en casa. ¿Cómo se hace para curar en casa? Entonces la respuesta, por supuesto, es tener información de qué es lo que ocurre en casa. Darse cuenta de que no todos los lugares son los mismos. Lo vemos ahora que hemos estado visitando el país. De lugar en lugar, hay un lugar, por ejemplo, que se llama Yacuabamba, que es extraordinario. Casi parece Miami, pero dentro de la sierra. Y la respuesta para el COVID es que se han organizado localmente, tienen su propia planta de oxígeno sin depender del Estado, organizado privadamente, por supuesto, dentro de la llamada comunidad, tienen su propio mecanismo para, en el momento que el gobierno lo autoriza, comprar vacunas, comprar las cosas que les faltan, y en total de los 15.000 habitantes que también socorren a los vecindarios, hay solamente 2 muertos. Imagínate. Entonces la pregunta es, y eso se liga con la educación, es la siguiente: ellos no necesitan telecomunicaciones para educación, porque no tienen, eso sí, computadores. Entonces lo que hay que hacer más bien es hacerlo presencial, porque no tienen las computadoras. Pero eso no es el caso de Lima. Entonces, cada caso tiene su valor. Entonces, hay cosas que en el país funcionan porque están descentralizadas y cosas que no funcionan cuando están centralizadas. Entonces, la idea aquí es la siguiente: ¿cómo logramos, siguiendo el programa de Israel, de poder identificar las distintas necesidades y encargarle a la comunidad el manejo de algo que obviamente el Estado fallido, del cual hemos hablado anteriormente, no es capaz? Es decir, el Estado no es que no va a poder ser macanudo dentro de 1 año, 2 años, pero por el momento es una vieja carcocha, con las llantas desinfladas, y no importa quién entre, no va a poder hacer nada. Cuando eso ocurría en el siglo XVIII y XIX en Occidente, es cuando comenzó la economía de mercado. No era necesariamente porque la gente había leído a John Locke, era sencillamente porque fracasó el Estado central. Fracasó Luis XIV en dar propiedad y dar el mismo derecho al agua. Se creó solamente la tierra, no dio el agua. Entonces, primera cosa es sistema. Entonces, nosotros hicimos esa propuesta ya al presidente Sagasti. Le enviamos documentación diciéndole: tenemos esta relación privilegiada con los israelíes y tenemos sobre todo una cosa que es muy importante: sabemos cómo lidiar con los registros no centralizados del Perú, que son más o menos 17.500 que usted necesita para poder reglamentar de manera responsable y supervisar, monitorear
lo que las distintas comunidades pueden hacer. Entonces, en primer lugar, con relación a la pandemia, no es solamente cuestión de vacuna, es una cuestión de saber cómo se administran las cosas y darse cuenta que se administran y las necesidades y los problemas son distintos en lugares donde todo el mundo se conoce versus en un lugar donde nadie se conoce. Segundo lugar, con lo que se refiere a la economía, hay pues una enorme parte de nuestra economía, como hemos hablado ya muchas veces, que no es una cuestión de ver el futuro lejano. Ya hoy día está obstaculizada a tal punto que basta poner la llave en el candado y se sueltan las fuerzas que están reprimidas. El caso típico en la minería es Tía María, Conga, que están listos para arrancar. Pero no solamente están listos para arrancar ellos, son decenas de proyectos grandes de tajo abierto formales y centenares, si no miles de casos informales donde se puede lograr hacer eso funcionar, entre otras cosas porque no van a cruzarse con concesiones formales, porque de una gran concesión lo único que ellos quieren es un huequito dentro del cual hacer una perforación y un socavón. Y esos lugares, cuando hemos hablado, por ejemplo, con nuestros amigos de FENAMARPE, que está en Nazca, que gobierna una buena parte del sur del Perú de mineros artesanales, ellos calculan que cada lugar donde hoy día hay un socavón, basta poner 2 socavones al lado, porque es la misma beta, y podrían duplicar a triplicar el empleo en minería informal en una cuestión de 3 a 4 meses, porque no se necesita mucho. Entonces, eso es la primera cosa que hay que hacer. Ver en qué lugares los obstáculos que la gente localmente sabe cuáles son. Así es. Esos casos, identificarlos, destrabarlos. Y gatilla. Aparte de eso, por supuesto, hay que hacer a largo plazo varias otras cosas. Recuperar nuestra reputación internacional. Anteriormente todo el mundo decía el Perú es un país excepcional, claro, da seguridad, da confianza. Hoy día el Perú, con 4 presidentes, no da confianza. Con una mala administración de su economía y sobre todo de su enfermedad, nadie quiere venir a contagiarse. Acabo de estar en el Cusco, por ejemplo, donde tuvimos un magnífico recibimiento y la pregunta es, ¿cómo hacemos ahora para atraer el turismo? Ahí sí hay que hacer un trabajo fundamental, porque la gente con la reputación que tiene el Perú y con seguramente el turismo que ha probablemente bajado en todo el mundo, ya no va a venir en las cantidades anteriores. Pero lo que es interesante es que nuestra artesanía, que está detrás de todos los éxitos del turismo, la capacidad de recibir a la gente, la capacidad de producir desde licores hasta textiles que la gente no ha visto, sigue estando en la mano de enanos, que llamamos nosotros microempresas. Y una microempresa puede quizás ayudar a una señora en Lima a exportar 100 ponchos al mes a los Estados Unidos cuando se necesita Macy's o se necesita una tonelada de cosas. Entonces ahí sí hay que dejar de creer que los pequeños empresarios son una virtud. No es una virtud. Lo que hay que hacer es aprenderles a encadenarse productivamente para poder suministrar en largas y inmensas escalas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué puede hacer con todos estos artesanos? Muy sencillo. Los artesanos son artistas y los artistas tienen diseños que son premiados. Y cada vez que sale algo diseñado en el Perú, se exporta, se cobra solamente por el producto y no el diseño. ¿Cómo crear derechos de propiedad intelectuales sobre diseños peruanos? Y eso va a reemplazar mucho lo que se ganaba por hotelería y cosas así. Entonces ahí sí hay que hacer una transformación importante. Pero de nuevo es un problema de destrabar, 1, y 2, de certificar de tal manera que quien está afuera sepa que el señor Quispe, que siempre ha pagado sus deudas, que cuando dice que va a poder honrar un plazo de 40 días para producir algo, tiene esa reputación, pero eso en el Cusco es porque yo conozco a los Quispe.
yo conozco a los Reyes, y yo conozco a los Barba, y yo conozco a Soto, pero afuera no los conocen. Claro. Entonces es cuestión también de cómo ya tomar en serio la titulación y darse cuenta que es una credencial. Ahora, cuando tú lanzas estos Pepe, conceptos... tenemos que irnos a una brevísima pausa. Sí, Volvemos. Vamos a la pausa. La pregunta era si él notaba que lo entendían, ¿no? Sí, yo creo que lo que tenías en mente, por lo menos mi reacción frente a tu comentario ahora, es que cuando digo derechos de propiedad intelectual, es importante definirlo con relación al artesanado, ¿no? Una cosa es el derecho, por ejemplo, de propiedad sobre el subsuelo, petróleo, ¿no? Otra es el derecho de propiedad sobre el suelo, una cosa distinta. Pero también hay derechos de propiedad sobre cosas que la cabeza produce, como por ejemplo un diseño, o por ejemplo una fórmula, que es lo que yo vendo en el exterior, una fórmula cómo hacer las cosas. Esas cosas se patentan, quiere decir, o la música, que es típico. Si hay una música que es bonita en el Perú y alguien le utiliza un canal de televisión, está obligado a pagar un derecho a propiedad intelectual. Entonces, toda esa artesanía bellísima que uno ve en el Cusco y en el Perú, que es un país enormemente colorido, ¿no? Y que tiene pues marcas, Originalidades, eso se premia. Entonces, la idea es que eso también puede ser certificado. Cómo hacer una cadena de certificaciones que involucre, por supuesto, a los notarios peruanos, que certifican localmente, pero que hay que certificar en el exterior. Y nosotros conocemos cómo se hace esa cadena. Entonces el Cusco necesita ahora, que es lo que hemos dicho, allá, y eso se refiere a muchas partes del país, ¿no? Que no se contente con tener una gran tradición. Eso es una gran cosa. Pero como decía Bernard Shaw, la persona que escribía obras de teatro, ¿no? La tradición es la votación de los muertos, los que no están aquí hoy. Entonces hay que hacer otra cosa, no solamente mirarse el ombligo para decir yo fui el ombligo del Tahuantinsuyo, sino yo puedo ser el ombligo del mundo, pero para eso tengo que salir de mis fronteras. Y el resultado de todo esto podría ser un auge, por ejemplo, para Cusco increíble. ¿En qué consiste el auge? En que ellos reciben entre 1 millón y 2 millones de turistas que son los que compran sus artesanías. Del momento que se fijan en certificar para exportar, ese mercado de 2 millones se convierte en 7.500 millones de personas. Pero como todas las cosas hay que sufrir un poco antes para darse cuenta de la enorme oportunidad que viene para una parte del Perú que solamente mira su pasado, que aprende a mirar el Tahuantinsuyo en términos del futuro. Ya no están aislados y no somos víctimas de los españoles. Y ahora depende de nosotros entrar a estos mercados nuevos y grandes. Ahora, ¿eres consciente, Hernando, que un hombre, por más talentoso que sea, si lo pone sobre una estructura vieja, polillada, corrupta, sucia, mantecosa, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Trabajar en una estructura como esa, ¿no? ¿Qué has pensado para eso tú? Bueno, tengo una ventaja, creo, Pepe, que es la que he trabajado con el sector informal hace mucho tiempo. Entonces sé cómo ver salidas en situaciones difíciles. Sabes, ahora cuando uno se da la vuelta al Perú, como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Yendo de pueblo en pueblo, estos están sobreviviendo exclusivamente en base a su conocimiento local. El Estado no está ahí. No existe para ello. ¿No? No existe. O existen pues policías, existen funcionarios públicos, pero no resuelven su problema y se están recurseando. Como mencioné el caso de Yacuabamba, ¿no? Donde tienen sus propias plantas y están organizándose de forma interesante. Pero hay ahora que realizar todas esas cosas que son necesarias. Uno llega, por ejemplo, a estas comunidades mineras o agrícolas, comienza a decir, caramba, todos esos andenes, ¿y por qué no explotan esta parte? Y siempre es la misma cosa, problemas de saneamiento físico legal, quién es dueño de qué, nadie sabe y todo es potencial. La idea es, de nuevo ahí, formalizar, pero no entendiendo
formalizar como algo que cumpla con el derecho existente, que es una carcocha, Claro. sino con algo que ayude a surgir. Y quién sabe dónde están los obstáculos, es un poco como la guerra contra Sendero Luminoso, que hasta que no lograron meter los campesinos no sabían dónde apuntar. Entonces, para lograr estas cosas, una parte importante de nuestro programa de gobierno es encontrar una especie de tercer estado a través del cual participan los gremios. O sea, sacarle la vuelta a la estructura destrozada que está para facilitar la formalización. Así es, pero así arrancó el llamado tercer estado en la vieja Europa y Estados Unidos. El primer estado era el legislativo, el otro era el ejecutivo, y el tercer estado era cómo agarramos a todos estos laberintosos de la Revolución Francesa y lo metemos ahí adentro. Ese es el tema. Ahora, él lo ha dicho, si tú ganases, Hernando, y eres consciente que te vas a subir a una... no a una carcocha, ¿no? Pero sí a un carro con muchísimos problemas, ¿no? ¿Y qué es lo primero que harías como presidente? Bueno, la primera cosa es darse cuenta que está con un carcocha. Entonces, toda promesa política que consiste, yo Estado voy a hacer eso, es una lista de compras sin plata. ¿No? Esa es la primera cosa. En segundo lugar, hay que crear, mientras que se reforma el Estado, porque hay excelente gente en el Estado, pero ellos mismos nos van a decir dónde están las trabas. Y tenemos sistemas para averiguar de ellos mismos, los funcionarios públicos, que saben dónde están las cosas que estorban. Es cuestión de premiar esa información. Vamos a activar una cosa que se llama SEDENA, que es el Sistema de Defensa Nacional, que está bajo el presidente de la República, que consiste en la capacidad de agarrar toda la capacidad, toda la instrumentación jerárquica que tiene el Estado, de gente entrenada, los licenciados, por ejemplo, que están hoy día en universidades ya preparados, jerárquicamente obedientes, los reservistas, los sistemas de autodefensa, solamente con llamar a esos primeros, sin hablar de poder llamar a otros que ya están a sueldo, son 40.000 a 60.000 personas más. Experimentadas, además. Y experimentadas. Entonces, todo lo que se refiere a la lucha contra la pandemia puede ir por ahí. Hernando, se acabó la lamentablemente se acabó el tiempo. Como hasta ahora tenemos una sola hora, nos han mochado una hora, ¿no? Sí. Bueno, Hernando, te deseamos la mejor de las suertes. Muchas Realmente gracias. te la mereces y te agradecemos también el sacrificio que con todo lo que tú eres estés jugando este partido por tu país, ¿no? Efectivamente. Yo creo que es algo que tenemos que enaltezarlo, ¿no? Pero gracias a sus consejos, estoy, porque ustedes son pues viejos políticos que conocen cómo es la cosa, estoy preparado para recibir todos los golpes y saber que cada uno de ellos es merecido y saber tomarlo deportivamente con correa, ¿no? Amigos, gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo como siempre. Muchas gracias, pásenla bien y por favor cuídense y tomen su ivermectina. Y pronto regresaremos a las 2 horas.